Bueno, estábamos hablando del Manifiesto Comunista y el año 1848, que es el año en que se edita el Manifiesto Comunista, en que Marx y Engels editan este libro que es maravilloso, digamos que es como la contracara del Capital. O sea, si el Capital es una obra maestra de la ciencia social, eh, el Manifiesto es una obra maestra tanto como manifiesto político como digamos, una forma de acercar un conocimiento y cuestiones muy complejas a un público que probablemente ni siquiera supiera escribir. En, digamos, 1848 es un contexto especial porque es la contracara de la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa había sido un proceso que se había iniciado con grupos sociales, digamos, eh, con grupos sociales pequeños, las revoluciones de 1848 se van a iniciar con la gran masa de la sociedad participando de la revolución. Y la Revolución Francesa, a su vez, va a ir expandiendo como círculos concéntricos las partes sociales movilizadas por la revolución, mientras que la revolución de 1848 va a ir haciendo círculos concéntricos, pero de modo inverso. Cada vez van quedando menos jugadores. Al inicio de estas revoluciones, la disyuntiva es eh, entre viejo régimen, o sea, los absolutismos, y nuevo régimen, o sea, las repúblicas. En ese caso, la burguesía va a optar por la república, pero en el transcurso de estos procesos aparece un nuevo sujeto político, que es el proletario, que ya no aparece como una mera, digamos, un mero furgón de cola de la burguesía, como pudo haber sido la forma embrionaria del proletario en 1789, en la Revolución Francesa, sino que aparece con su propia agenda, sus propios intereses y sus propias cuestiones. Y esto hace que la dinámica de las revoluciones vayan, de las revoluciones que se extienden a lo largo de toda Europa, no solamente abarca Francia, sino que abarca Alemania y otras regiones europeas, transforme la disyuntiva entre viejo régimen y nuevo régimen en una nueva disyuntiva que es orden o revolución, ¿no? En ese sentido, entonces, esta disyuntiva inicial del periodo de 1848 muta en la dinámica política por la introducción de un nuevo sujeto político. Y a este nuevo sujeto político, que es el proletariado, es a quien Marx y Engels le van a hablar con el Manifiesto Comunista, que es una lectura que se le encarga, ¿no?, a Marx y Engels para digamos, generar algún tipo de programa, digamos, frente a esta situación revolucionaria. Pero el Manifiesto Comunista es mucho más que un programa, es mucho más que un manifiesto. O sea, es claro, ¿no?, que cuando uno lo empieza a leer, difícilmente no se maraville con la capacidad que tienen Marx y Engels para presentar una fuerza que en realidad no tienen. Es decir, un fantasma que recorre Europa, ¿no?, y toda esa entrada, ¿no?, toda esa intro, ¿no?, en realidad no reflejaba la verdadera fuerza del movimiento proletario. No estaba en esas condiciones de generar semejante sentido de amenaza, pero bueno, es política. Uno no puede decir, no, somos débiles, no lo podemos hacer. Y después empieza lo más interesante, porque ellos no son gente que se dedica a la literatura. Son gente que se dedica al conocimiento de lo social, y en este caso aplicado a un programa, ¿no? Y lo primero que va a aparecer es una concepción de la historia. La historia es la historia de la lucha de clases. Y esto, como ya lo vimos en la unidad 1, es algo súper, súper novedoso. Es algo que es súper disruptivo frente a las formas de entender digamos, los eventos de la historia, o el progresar de la historia, o el devenir de la historia, propios del siglo IX, que eran modelos evolucionistas, modelos que no conceptualizaban el conflicto, digamos, sino que el conflicto era algo a suprimir,
¿no? El modelo que supone la historia como, motorizada por el conflicto social, realmente es es una innovación teórica de suma importancia que Marx y Engels la construyen en el Manifiesto Comunista. Entonces, a veces esta lucha de clases es una lucha abierta y a veces esta lucha de clases es una lucha velada. Pero porque esté velada no quiere decir que no exista. A veces podemos no verla, pero la lucha está, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que, la sociedad alcanzó cierto grado de complejidad, ¿no? Y se pudo generar un excedente de trabajo, es decir, que un grupo social viva sin trabajar, es decir, viva del trabajo ajeno, por ejemplo, los amos esclavistas con respecto a los esclavos, o por ejemplo, los señores feudales con respecto a los siervos de la gleba, se tiene que haber generado un desarrollo de las fuerzas productivas lo suficientemente importante para que ese excedente le permita a ese grupo que vive sin trabajar, o sea, le permita vivir ese grupo que vive sin, a tener una actividad directa en la producción de valores de uso. Este excedente va a ser un motor de conflicto, ¿no? Es decir, va a ser un motor, ¿no? Que va a producir interacciones, determinados tipos de interacciones entre los seres humanos y determinados tipos de interacciones entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Y en estas relaciones, al desarrollarse nuevas fuerzas productivas, se van a desarrollar nuevas relaciones sociales de producción, ¿no? Y van a generar la dinámica de la historia. Es decir, el conflicto le da un orden, aunque parezca que no, a la historia. O sea, el conflicto tiene un orden y responde, ¿no? A una objetividad de la condición humana, ¿no? Que es que nosotros necesitamos intermediarnos con la naturaleza para producir todas las necesidades, pero que en determinadas relaciones sociales hay un grupo que se apropia del trabajo ajeno o vive del trabajo ajeno. Entonces, el origen de la lucha de clases va a estar en la apropiación, primero en la producción y después en la apropiación del excedente. ¿Qué quiere decir? En la producción, ¿quién produce? Los esclavos, o los siervos de la gleba, o el proletario. ¿Y quién se apropia del excedente? El amo esclavista, el señor feudal, el burgués, ¿no? Ahora, en los modos de producción antiguos, estrictamente no vamos a encontrar clases sociales. Lo que vamos a encontrar son sociedades con grupos humanos divididos en estamentos. Por lo menos en la historia occidental es la forma básica y principal. ¿Qué son estamentos? Son grupos que están separados, por privilegios jurídicos, ¿no? Y esos privilegios jurídicos tienen una contraparte que son grupos con restricciones jurídicas, ¿no? Es decir, mediante un sistema jerárquico de tipo jurídico se crean jerarquías sociales. Esto entiéndanlo de forma más fácil y sencilla, la nobleza. La nobleza jurídicamente está por arriba del plebeyo, ¿no? Y esa posición en el ámbito de lo jurídico determina la posición que uno ocupa en el entramado social en términos de Elías, ¿no? Ahora, la sociedad burguesa, si bien en algunos casos particulares todavía sigue sosteniendo ciertos principios estamentales, básicamente, de modo central, se basa sobre otro principio, ¿no? O sea, se basa sobre el principio de la igualdad, mientras que las anteriores sociedades se basaban sobre el principio de la desigualdad, ¿no? Y en este sentido, si la sociedad burguesa se basa en la igualdad, pareciera que el antagonismo social no tiene razón de ser, ¿no? Es decir, que de alguna forma se acabaría la lucha de clases porque la sociedad burguesa ha realizado la igualdad y tiende a expandir
los campos de la igualdad, digamos, a lo largo de su historia. Sin embargo, Marx y Engels dicen, no, en realidad esta lucha de clases toma una nueva forma, ¿no? Esta lucha de clases de alguna forma en ese momento se torna más simple tal vez. Es decir, establece dos polos, ¿no? Que están enfrentados, que tienen intereses contrarios. Digamos, el proletario, la clase proletaria y la burguesía. La clase proletaria, ¿por qué, digamos, es parte del conflicto? Porque tenga voluntad de ser conflictiva, porque sean malas personas, o alguna cosa de ese estilo, digamos, alguna tara moral, digamos, algún problema psicológico, no. Digamos, en el modo de producción capitalista, ustedes ya lo vieron en el Capital, ¿no? La fuerza de trabajo, para poder reproducirse como tal, su dueño, ¿no? Debe venderla al mercado y en esa venta debe alcanzar, mediante su precio, es decir, con su salario, el valor de su fuerza de trabajo. Porque algo que no vimos anteriormente, pero ahora es pertinente aclararlo, que precio y valor digamos, en la estructura teórica de Marx son cosas diferentes. El valor es el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir, por ejemplo, la fuerza de trabajo. Mientras que el precio es lo que se paga efectivamente en el mercado. Digamos, puede coincidir, pero puede no coincidir. Digamos, y como vamos a ver, hay una serie de cuestiones que hace que el precio del salario tienda a estar por abajo del valor de la fuerza del trabajo, del valor de la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Qué supone esto? A ver, en principio, volvamos a esta cuestión de que la explotación parece no existir, o parece ser una cuestión tal vez coyuntural. Pero bueno, en realidad la explotación está en las relaciones sociales de producción, ¿no? Se basa esta apariencia de no existir la explotación en que somos libres, es decir, somos libres de contratar y somos libres de aceptar ser contratados, por lo tanto hay una diferencia fundamental con el esclavo o con el siervo de la gleba. Somos iguales ante la ley, ¿no? No importa si uno es patrón o uno es obrero, es igual frente a la ley, ¿no? Pero sabemos también que hay una libertad que es una no libertad, es una libertad de doble cara. Es decir, las relaciones sociales construyen a un tipo de sujeto que su ser social lo obliga, ¿no?, a vender su fuerza de trabajo. Es decir, su ser social está coercionado por las relaciones sociales a vender su fuerza de trabajo. Y ahí ya nos podríamos preguntar, si uno está coercionado, ¿es libre? Sí. ¿Me explico? Si uno está coercionado, ¿hasta qué punto uno es libre? Pero uno podría seguir diciendo, cuando uno vende la fuerza de trabajo en la jornada laboral, se acabó la libertad. Hay uno que manda y hay otro que obedece. Por lo tanto, es la misma relación que había entre el amo y el esclavo, entre el siervo de la gleba y el amo feudal, ¿no? Claramente, cualquiera que haya trabajado sabe que uno en el trabajo no hace lo que quiere, ¿no? Pero además, hay algo peor que la jornada laboral, que es no poder entrar a la jornada laboral. Es decir, digamos, la libertad de ser explotado, de aceptar ser explotado, hay gente que ni siquiera la puede ejercer. Ya sean porque son desempleados estructurales, o ya sea porque coyunturalmente están buscando trabajo y no encuentran, ¿no? Y por si esto fuera poco, tenemos que los representantes del Estado, ¿no?, consideran, ciertas actividades como fuera de la ley, porque la ley es una ley de clase social, ¿no? Y pueden aplicar la violencia sobre el sujeto que trate de violar esta ley,
por ejemplo, el de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Pero además, una vez que uno sale de trabajar, ¿no? Tiene una serie de restricciones para lo que es el tiempo libre productivo. El tiempo libre no es sentarse a jugar al Fortnite. El tiempo libre, ¿no? Digamos, productivo, digo. Si ustedes lo quieren hacer, jugar al Fortnite, pueden jugar. Pero me refiero a tener una actividad política, tener una actividad cultural, o sea, dimensiones más complejas del ser humano, ¿no? Y en este sentido, organizarse como trabajadores para obtener, digamos, mejores salarios y con eso realizar mejor el valor de la fuerza de trabajo, se vuelve muy dificultoso, ¿no? ¿Cuál es el instrumento básico que tiene el proletario? Y aparece en el manifiesto comunista, la huelga. ¿No? La huelga es el instrumento básico en esta lucha, ¿no? O uno de los primordiales en este estado de cosas, porque después vamos a ver que hay otras etapas. Pero en este estado de cosas, digamos, el elemento central es la lucha. Entonces, la huelga es un instrumento de lucha obrero, ¿no? Entonces, uno debería acá empezar a cuestionarse ciertos prejuicios, digamos, que satanizan las huelgas, los conflictos laborales, etcétera, etcétera, siempre desde la óptica del patrón, ¿no? ¿Por qué es conflictivo? Porque cuando uno asume una jornada laboral y vendió su fuerza de trabajo, está vendiendo el valor de uso de su fuerza de trabajo, y el que compra la fuerza de trabajo quiere consumir ese valor de uso y por lo tanto lo quiere consumir con la misma libertad que uno consume cualquier otra cosa que compra en el mercado. Es decir, una libertad absoluta. Pero el problema es que esa fuerza de trabajo no es una cosa, sino que es un sujeto. Y ahí se produce un momento de tensión, porque ya les decía, en la jornada laboral hay uno que manda y hay uno que obedece. Es decir, la igualdad se acabó en ese caso, ¿no? Entonces, la huelga lo que hace es poner un límite a esta digamos, intención de consumir la fuerza de trabajo, el valor de uso de la fuerza de trabajo al antojo del capitalista, ¿no? Es ponerle un límite a, digamos, las dimensiones que intentan convertir a el ser humano en una mera cosa a consumir. Fíjense que si no será una cosa que es común, y hasta hay una carrera que dice que los humanos somos un recurso, ¿no? O sea, más claro que eso, para hablar de valor de uso de la fuerza de trabajo, no se me ocurre, ¿no? Al producir esta resistencia, ¿no? Donde los obreros pasan de competir entre sí a cooperar entre sí. ¿Por qué compiten? Cuando uno va a trabajar, ¿no? Y está en una entrevista de trabajo, ¿con quién compite? Con otros trabajadores. ¿Los conoce? No. Pero está compitiendo, porque uno se está tratando de vender como cualquier otra mercancía, diciendo en una entrevista de trabajo que uno es el mejor de todos. O sea, tratando de decirle a quien nos va a entrevistar lo que quiere escuchar, ¿o no? ¿No? Sería muy ilógico decirle, no, la verdad, este trabajo es una mierda, pero yo necesito trabajar. O sea, uno no puede decir, no puede ser sincero, ¿no? O sea, sí, todo lo quisiéramos, pero no se puede. A veces hay que, digamos, evitar ciertos sincericidios, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, cuando uno trabaja con compañeros, ¿no? Y ya los considera compañeros, uno se da cuenta que en la unión está la fuerza, porque uno por uno nos vencen. ¿Se entiende? Entonces pasamos de la competencia a la cooperación, de pelearnos entre los que vendemos la fuerza de trabajo a cooperar entre los que venden la fuerza de trabajo en contra, en este principio, de la misma patronal. ¿Sí? Estas luchas, en general, las luchas de las huelgas, van
esto es algo fundamental que se entienda, la mayoría, el 90% de las veces, ¿no?, en la historia, fueron atrás de acciones que antes realizó la burguesía. Es decir, básicamente lo que se intenta de modo más grosso y general, ¿no?, es, digamos, primero la cuestión del salario, acercar lo más posible el salario al valor de la fuerza de trabajo, ¿no?, que suele ser un espacio muy golpeado. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, el salario baja. Cuando hay devaluación, el salario baja. A veces directamente la burguesía te mete digamos, una reducción del salario nominal, ¿no? Y después está la otra cuestión, cómo se ejecuta la tarea, y eso implica qué derechos tiene uno al momento de ser consumido en la jornada laboral, es decir, los derechos laborales, ¿no? Básicamente el derecho sería, en principio, volver vivo al otro día, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que la lucha es por las condiciones en que se realiza el valor de uso de la fuerza de trabajo, ¿no? Y acá está la tensión digamos, entre plusvalor absoluto y plusvalor relativo, ¿no? Digamos, la tendencia natural del capitalista es a ir por el plusvalor absoluto, pero si uno le genera suficientemente resistencia va a ir por el plusvalor relativo, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrolló este sistema que tiene estos sujetos, la burguesía y el proletariado, que tiene esta condición conflictiva? En el Manifiesto Comunista aparece el desarrollo del modo de producción capitalista, que Marx no estudia de modo muy profundo los anteriores modos de producción, pero estudia sí el feudalismo, y más que nada estudia el paso del feudalismo al capitalismo. O sea, además de dedicarse al capitalismo, tiene también una observación bastante importante de lo que es el feudalismo. Y justamente el modo de producción capitalista se va a, digamos, desarrollar en las grietas que va dejando, o los espacios vacíos que deja el modo de producción feudal. Porque en ese modo de producción también había conflicto, ¿no? Y justamente la burguesía va a descender de los siervos de la gleba que se escapaban de la explotación en el campo. O sea, saben que los siervos de la gleba vivían en el campo, no en una ciudad. En este desarrollo se va a imponer un mercado mundial. Es decir, el mundo digamos, va a ir tomando la forma que actualmente conocemos. Un mundo interconectado, ¿no? De ser un mundo donde uno, si era europeo, tenía una noción de que había algo que era la India, algo que era China y algunas informaciones más, pero que no había mayores conexiones entre esas civilizaciones. Vamos a pasar a un mundo que está interconectado. Eso va a implicar la destrucción, o sea, el surgir del modo de producción capitalista va a implicar la destrucción de otras formas de producción, ¿no? En este caso, la destrucción del modo de producción feudal, pero además va a producir, digamos, exterminios de otras civilizaciones, va a imponer las civilizaciones muy antiguas, digamos, las relaciones sociales de producción capitalistas, etcétera, etcétera. O sea, es un proceso súper violento, muy violento. La historia es violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a observar y a conectarlo dentro de este marco, van a ver que las guerras comerciales por algo eran guerras comerciales, y que las guerras religiosas reflejaban, ¿no?, de modo invertido cuestiones que tenían que ver con el surgimiento de este nuevo mundo. O sea, una religión o un movimiento como los movimientos protestantes no hubieran sido posibles si el sistema feudal hubiera seguido siendo tan fuerte como lo fue. O sea, son religiones que se asentaron en la burguesía principalmente. Supone la centralización del poder político, ¿no?
que primero va a dar los estados absolutistas y después van a dar los estados-nación modernos. Supone los descubrimientos geográficos, descubrimientos entre comillas, porque los europeos no descubrieron nada, o sea, la gente vivía acá en América o, digamos, en algunas otras partes del mundo. Los europeos muy etnocéntricamente creen que descubrieron, hasta lo justifican diciendo, bueno, pero desde nuestra perspectiva nosotros lo descubrimos, pero el problema es que tu perspectiva es etnocéntrica. O sea, le diríamos a un europeo, ¿no? Acá ya había civilizaciones, había gente, o sea, digamos, esto es, digamos, muy relacionado, ¿no?, a los conceptos que son más bien sociocéntricos. Y transforman los regímenes de intercambio y de producción, ¿no? En este proceso la burguesía va a pasar de ser la clase dominada a ser una clase dominante. Es decir, una de las clases dominadas en la última parte del periodo feudal eran los gérmenes de la burguesía. ¿Qué hacían los siervos de la gleba que se escapaban del campo? Se aglutinaban en ciudades, ¿no? Al venir todos, cada uno de un espacio diferente, eran todos iguales entre sí. ¿De dónde piensan que aparecen las ideas de igualdad? Justamente de la necesidad práctica de resolver cómo gobernar cuando ninguno es noble o ninguno tiene más poder para imponerse al resto, ¿no? Se agrupaban en comunas, los burgos, por eso la burguesía, y en un momento empezaron a tributar directamente al rey, ¿no? ¿Por qué? Porque los señores feudales querían que le siguieran tributando a ellos, pero al unirse en comunas se defendían militarmente de las pretensiones de los señores feudales. Vean si eso no es lucha de clases, ¿no? Llegada a la Revolución Francesa, la burguesía va a ser el tercer estado o el componente principal del tercer estado. Va a estar organizada en comunas y va a tributar directamente al rey, ¿no? Su origen, su origen espacial, o sea, el lugar donde vamos a encontrar la burguesía, es la ciudad, ¿no? Y no cualquier ciudad, sino las ciudades del Mediterráneo, más que nada las ciudades del Mediterráneo del norte italiano. Ese es el origen de los primeros espacios de la burguesía. Y de ahí se va extendiendo a otras regiones de Europa, como Alemania, como Holanda, como Inglaterra, como Francia. Y en menor medida España y otras regiones. A medida que va ascendiendo este modo, de producción, al aparecer la burguesía tiene que aparecer el otro, la otra parte. Piensen que la estructura de razonamiento de Marx no es mecanicista, sino que es relacional. Para que exista el proletariado tiene que existir la burguesía, y para que exista la burguesía tiene que existir el proletariado. ¿Cómo surgió el proletario? O sea, ¿de dónde salió? ¿Cuál es su origen, histórico? El proletario también desciende de los siervos de la gleba, pero a diferencia del burgués que se escapó del campo, todavía estaban en el campo a medida que la burguesía iba ascendiendo. Y a medida que la burguesía fue ascendiendo y obteniendo poder político, primero poder económico y después poder político, las viejas formas sociales, ¿no? Como que uno estuviera adscrito a la tierra, que era un siervo de la gleba, una persona que no se podía mover del terruño donde había nacido porque era parte, de alguna forma, de los derechos del señor de la tierra. Era tan del señor de la tierra como un árbol o como un ciervo, el animal, ¿no? El ciervo de la gleba estaba anclado, es decir, estaba adscrito a un espacio de la tierra. Y así vivieron durante muchas generaciones, tanto que las personas no tenían mayor noción de otro estilo de vida. Eran personas que además, como vivían en el campo, no se conectaban mucho con otras personas, etcétera, etcétera. Piensen en el campo de aquel momento. Pero en un momento, el modo de producción capitalista necesitaba
nuevos valores de uso debido al desarrollo de las fuerzas sociales de producción. Y se estaba desarrollando la gran industria. Y con la gran industria, ustedes sabrán, tiene un origen, ¿no?, en la producción de telas, ¿no?, en los telares. Y para producir telas, entre otras cosas, se necesitan ovejitas. Y las ovejitas no necesitan los mismos cuidados que implican producir trigo, por ejemplo. No se necesita la misma cantidad de gente. Con poner un pastor y algunos perros labradores, digamos, las ovejitas se cuidan solas. Entonces, la burguesía, digamos, lo que iba quedando la aristocracia de la tierra, digamos, la aristocracia, lo que nosotros acá es la oligarquía, ¿no? Digamos, lo que pretendían era expulsar a los trabajadores del campo, ¿no?, para poner ovejitas. Es decir, se reemplazaba al que producía trigo para producir otra cosa, ¿no? Y eso implicaba que todas esas masas de gente que durante generaciones habían vivido en el campo fueran trasladadas por la fuerza a la ciudad. Ahora, si toda la gente va a la ciudad y al ser echado del campo les expropian los medios de producción, es decir, los medios con los cuales esas personas se producían los bienes de uso para sostener su vida, lo único que les va a quedar para vender o para lograr valores de uso es vender su fuerza de trabajo. Es decir, comienzan a ser trabajadores obligados. Pero acá es mucho más que solamente te echamos del campo y vas a la ciudad. Sino que la violencia era mucho más, digamos, hacía del cuerpo uno de sus campos. Por ejemplo, si uno no tenía un conchave, lo que en Argentina sería un conchave para un gaucho, es decir, un papel que diga o algo que diga, yo soy fulanito de tal, trabajo en la estancia tal, ¿no? Si uno era un inglés que había sido expulsado del campo, ¿no?, y tenía que ir no sé, a Liverpool, a Londres o a cualquier ciudad que, digamos, que tuviera desarrollo industrial, uno tenía que tener un papel que indicara que uno estaba trabajando, es decir, que no era un vago, ¿no? ¿Qué pasaba si uno no lo tenía? En principio lo metían en cana. Es decir, fíjense, si uno no trabajaba, iba en cana. Fíjense la libertad, ¿no? O sea, ninguna libertad. O como el gaucho, si uno no trabajaba para un terrateniente, lo mandaban a matarse con los indios en los fortines sureños, ¿no? O sea, cero libertad. La segunda vez que lo agarraban,